Hola chicos, buen día. Esta va a ser la primera sesión de la segunda parcial. ¿Sale? En la primera parcial vimos lo que era la definición del problema, lo que eran los algoritmos y vimos también un poco sobre diagramas de flujo. Antes de iniciar con el nuevo tema de la segunda parcial, quiero comenzar con los últimos ejercicios que les dejé, ¿sí? Que la mayoría los tuvo, si bien no mal, no, no bien, ¿sale? Y es algo que ya me esperaba, ¿sale? Entonces no se preocupen, es muy común comenzar de esta manera con la programación. Los voy a corregir, los 3 ejercicios, ¿sale? Nada más aquí les voy a pedir de favor que revisen bien cuáles son las características de los algoritmos, porque si se les están olvidando o incluso aunque ya lo investigaron no lo están aplicando a los ejercicios, ¿sale? También quiero que revisen cuáles son las figuras que les corresponden a los diagramas de flujo, ¿sí? Para que los repasen, porque eso lo vamos a seguir viendo durante toda la segunda parcial. Necesito que les quede bien claro eso para poder pasar en la tercera parcial ya con un lenguaje de programación, ¿sí? Y tengan la lógica de programación previa antes de ver un programa, ¿sale? Entonces, repasen eso. Todos los ejercicios que vamos a ver van a ser enfocados a eso, para que ustedes repasen, para que ustedes se acostumbren y para que ustedes puedan realizar estos problemas de algoritmos y diagramas de flujo. Ahora, he notado de que en todos sus ejercicios aún no pueden identificar bien cuáles son sus datos de entrada, cuáles son sus datos de salida y cuál va a ser el proceso que van a realizar, ¿sale? Recuerden que los datos de entrada son todos aquellos valores que me van a permitir alimentar mi algoritmo, mi diagrama de flujo, ¿sí? Los datos de salida pues son los resultados que yo espero obtener. Y el proceso pues son toda la serie de operaciones que se van a hacer para cambiar esas variables o esos valores de entrada a los valores de salida, ¿ok? Entonces, de ser necesario, desglosen el problema. Deslíguense por completo de querer saber también el resultado final, ¿sí? En varios ejercicios, en lugar de hacer el proceso sobre cómo resolverlos, se fueron directamente al resultado, dándole incluso valores a las variables para poder sacar el resultado. Ese no es el propósito de la programación. La programación lo que quiere hacer o conseguir es resolver el problema para todos los casos, no nada más para uno en específico, ¿sí? Entonces, este es el primer ejercicio que ustedes tenían que hacer, en donde se debe de leer el peso de una persona en libras y el programa o el algoritmo debe regresar ese peso pero en kilogramos. O sea que quiere hacer la transformación de libras a kilogramos. Aquí tomando en consideración que una libra es igual a 0.453592 kilogramos. Ahora, yo no puedo comenzar a hacer el algoritmo si yo no entiendo el problema, ¿sale? Entonces, si yo aquí me están pidiendo que convierta libras a kilogramos, yo tengo que saber cómo se realiza esa transformación, ¿sí? ¿Qué fórmula voy a implementar? En este caso yo necesito realizar una multiplicación para que la cantidad de libras que yo dé, por ejemplo, 5 libras, se transformen en kilogramos. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pues voy a multiplicar ese 5 por este valor, ¿sale? Y así voy a obtener el valor en kilogramos, ¿ok? Entonces, tengo que ver aquí claramente cuáles son mis valores de entrada y les recomiendo que desglosen de esta manera el problema, ¿sí? Entonces, mis datos de entrada, ¿qué va a ser? Específicamente, ¿sale? Voy a leer la cantidad de libras. Esas van a ser mis valores de entrada, ¿sí? Ahora, en un algoritmo tengo variables y constantes, ya lo vimos.
Las variables van a ser aquellos datos que van a cambiar durante el desarrollo de un programa o de un algoritmo. Las constantes son los valores fijos que no cambian, son los que ya me da el problema, ¿sí? En este caso, yo no sé cuál va a ser el peso de la persona en libras, pero me dice que lo voy a leer. Entonces, mi dato de entrada va a ser el peso en libras, ¿vale? O la cantidad de libras, ¿sí? Ese va a ser mi dato de entrada. ¿Tengo otro dato de entrada? Sí, sí tengo otro dato de entrada. ¿Sí? Tengo otro dato de entrada, pero a diferencia de este que no sé, este sí lo sé. Y se convierte en una constante, ¿sí? Entonces, datos de entrada, el valor de la libra, que va a ser igual a 0.453592, ¿sí? Datos de salida. ¿Qué es lo que yo espero? Aquí, el peso en kilogramos. Eso es lo que yo deseo obtener, ¿sale? Entonces, la salida va a ser los kilogramos. Esa va a ser mis datos de salida, ¿sale? ¿Voy a tener un proceso? Obviamente sí voy a tener un proceso, ¿sale? Necesito algo que transforme esos datos de entrada a la salida que yo necesito. ¿Cuál va a ser? Pues la operación, ¿sí? El cálculo como tal, que va a ser igual a lo que yo le dé en libras por la constante de la libra, ¿sí? Ese va a ser mi proceso. Ahora, voy a iniciar con mi algoritmo. El algoritmo me dice que es una serie de pasos enumerados, ¿sí? Van a tener número, cada paso va a tener un número, desde el primero, desde el 1 hasta el final, ¿sale? Nada de puntos, nada de cualquier otro tipo de viñeta que ustedes utilicen, no. Tiene que ser números, eso es lo que lo tengo que respetar, ¿sí? Me dice también que el primer paso debo yo especificar cuál va a ser mi inicio, ¿ok? Entonces, inicio, lo tengo que poner de cajón, ¿sale? No voy a iniciar con el primer paso, voy a iniciar siempre con el inicio. ¿Por qué? Porque una de las características del algoritmo es que es finito, debe tener un inicio y un fin bien definidos, ¿sale? Entonces, inicio. El 2. Voy a especificar cuáles van a ser mis valores de entrada, ¿sale? Este paso en programación se llama declarar cuáles son las variables que yo voy a necesitar, ¿sale? En este caso, voy a decirles que todas las variables van a ser de tipo real. Recuerden que el tipo de dato real me incluye decimales, ¿sí? Entonces, le voy a poner primero, para poder yo indicarle qué tipo de dato va a ser una variable, primero tengo que poner el nombre de ese tipo de dato. En este caso, real. Y van a ser cuántas libras. Va a ser libra. Y en este caso, libra tiene ya un valor. Entonces, ese no va a cambiar. Se lo voy a poner. 0.453592, ¿sale? Separo por coma y la variable kilogramos. Y la variable, no, de hecho la variable kilogramos no la necesitamos. Va a ser cálculo. ¿Por qué no necesito la variable kilogramos? Porque eso me va a hacer el proceso, ¿sale? El cálculo. Va a ser esta transformación, ¿ok? Entonces cálculo. Ahí yo ya tengo mis variables, ¿sale?
El problema me dice, lea el peso de una persona en libras. Entonces, el primer paso va a ser leer cuántas libras. ¿Sí? Aquí yo no tengo que especificar bien leer el peso de una persona en libras, como muchos lo pusieron en sus ejemplos. Lo que voy a leer va a ser esta variable, ¿sí? ¿Cuántas libras? Que es este paso, ¿sí? Entonces voy a leer cuántas libras. Posteriormente me dice que voy a realizar el proceso de la conversión a kilogramos. Y eso yo lo tengo aquí, ¿sale? Entonces voy a hacer... Ay, menos escribir. Cálculo igual a cuántas libras por la variable libra, que yo ya no la leí. ¿Por qué no la leí? Porque yo aquí ya le indiqué cuánto vale esa variable, ¿sí? Esa variable no es variable, es constante. Es un valor que ya está fijo, ¿sí? Y me dice que voy a devolver su peso. Lo voy a mostrar. No me dice que lo voy a imprimir, no me dice que voy a hacer cualquier otra cosa con ese valor. Dice que lo voy a mostrar. Entonces, mostrar lo que va a resultar en la variable cálculo, ¿sí? Y voy a terminar. Y ese es el algoritmo, ¿sale? Muchos nada más hicieron el diagrama de flujo. El ejercicio decía claramente que quería el algoritmo y el diagrama de flujo. Tengan mucho cuidado con esos aspectos, ¿sale? Ahora, este es el algoritmo. A este algoritmo yo lo voy a transformar en un diagrama de flujo. ¿Cómo? Con las figuras. Entonces, aquí está. Entonces, el diagrama de flujo ya me dice, inclusive aquí en la opción de formas ya tengo yo las figuras de los diagramas de flujo, ¿sí? Fíjense que ya están establecidas, nadie las inventó, bueno sí, la persona original, pero ya no voy a inventar más símbolos. Los símbolos ya están y esos son los que yo voy a utilizar, ¿ok? Entonces, para el inicio es el óvalo, ¿sale? Para el inicio y el fin. Entonces, aquí voy a tener mi figurita, le voy a indicar que ese va a ser mi inicio. Ahí está, ¿sale? Regla general del diagrama de flujo. Yo tengo que saber como programador en qué sentido se va a leer el diagrama de flujo. Yo ya les había comentado, el diagrama de flujo se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero ¿qué objeto me va a indicar ese flujo o esa dirección? Las flechas, ¿sale? Las flechas tienen que ir de cajón, ¿ok? Aquí hacia abajo, ¿ok? El siguiente paso, la declaración de las variables y constantes, ¿sí? Las declaraciones se pueden realizar en el mismo símbolo del proceso, ¿ok? Entonces, aquí el símbolo del proceso ya les había comentado que es un rectángulo. Este que está aquí, ¿vale? Aquí nada más lo voy a alinear. Y voy a declarar estas variables. ¿Cuántas libras? El valor de la libra. 0.35, ¿sí? Y el cálculo. Ya estoy en este paso, ¿se fijan? Posteriormente voy a hacer la lectura del peso de la persona en libras, ¿sale? El símbolo, antes de ese símbolo de lectura,
la flechita, ¿sale? La flechita nunca se me debe de pasar, ¿sale? Ahora sí, el símbolo de la lectura es este rectángulo especial que tiene las esquinas un poquito estiradas, ¿sí? Es este de aquí, ¿ok? Dice que va a leer el peso de la persona en libras, y ese peso de la persona en libras está, o yo lo voy a almacenar en esta variable, cuántas libras. Entonces aquí, leer cuántas libras, ¿sí? Si se fijan, yo no puse todo este texto, como muchos lo pusieron. Lea el peso de una persona en libras, ¿sale? Porque cuando estuvieron haciendo los ejercicios es como si hubieran dividido el enunciado en varias partes y esas eran las que colocaban en el diagrama de flujo o en el algoritmo, ¿sale? Este símbolo ya es de lectura y escritura, entonces yo nada más le tengo que especificar cuál es la acción que va a realizar, en este caso leer, ¿sale? Va a leer cuántas libras. La flechita, no se nos olvida. Posteriormente va a ser el cálculo. Esto ya es un proceso, ¿sale? Entonces, el símbolo del proceso es el rectángulo. Este de aquí, ¿sí? Ahí está. Y va a ser el cálculo. Yo ya no le voy a hacer hacer cálculo igual a cuántas libras por libra. No. Voy a escribir directamente la operación. ¿Por qué? Porque el símbolo ya me dice que va a ser un proceso, ¿sí? Entonces aquí voy a escribir cálculo igual a cuántas libras por libra, ¿sí? El valor de libra, que es esta constante que está aquí, que ya no fue necesario leerla porque yo ya sé su valor, ¿sale? Y dice aquí, en el paso 5, va a mostrar lo que se guardó en la variable cálculo, ¿sale? Para mostrar es igual el símbolo de... ¡Ay, Dios! La flechita. Es este mismo símbolo, ¿sale? Lectura y escritura. Entonces, voy a volver a insertarlo. Este que está aquí. Lo dibujo. Pero lo único que voy a cambiar es el verbo, ¿sale? Ya no va a leer, sino que va a mostrar. Y va a mostrar lo que tenga la variable cálculo, ¿sale? Y último paso, fin, termino, ¿sale? Como aquí ya se me acabó la hoja, voy a seguir para acá el diagrama de flujo, ¿sale? Voy a insertar una nueva flecha, pero ahora hacia acá. Y voy a terminar. El de término es este mismo símbolo, ¿ok? Entonces voy a insertar el óvalo aquí. Y bien bonito el óvalo, ¿sale? Y le voy a decir fin, ¿ok? Y esto es lo que ustedes tenían que haber realizado. El siguiente ejercicio dice, calcula el área de un triángulo cuya base es 8 y altura es 15. Visualiza el resultado del área. Base 8, altura 15. Tengo yo que identificar cuáles van a ser mis valores de entrada. ¿Cuáles van a ser? Pues la base, que va a valer 8, y la altura, que va a valer 15. Esos van a ser mis datos de entrada, ¿sale? El proceso. ¿Cómo se realiza, el área de un triángulo? En este caso, el área es igual a base por altura entre 2, ¿sí? Eso yo lo tengo que saber.
no me lo dice el problema como tal, pero yo ya me sé cuál es el cálculo para poder conocer el área de un triángulo, ¿sí? A eso es a lo que yo me refiero con que deben de analizar bien el problema, ¿sale? Deben de saber identificar cuáles son sus elementos con los cuales ustedes pueden trabajar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la salida? Pues va a ser esa área, ¿sí? Saber ya el cálculo del área como tal, ¿ok? Inicio. Siempre vamos a comenzar con esta palabra. Recuerden, pasos enumerados, no puntitos, no cualquier otro símbolo, ¿sale? Números, del 1 hasta el último paso. El siguiente paso siempre es la declaración de las variables o constantes. En este caso son constantes, ¿sí? Ya tienen un valor fijo. Entonces va a ser base. ¿Y de qué tipo van a ser? Las voy a declarar real. ¿Por qué? Porque las divisiones pueden regresar decimales, ¿sí? Entonces, para que no haya un conflicto entre los tipos de datos, los voy a indicar todos como real. Entonces, base igual a 8, altura igual a 15 y área, que es el único valor que no sé, ¿sale? Ya no voy a leer. ¿Por qué no voy a leer? Porque yo ya sé cuáles son los valores, ¿sí? Ya me los está dando el problema, no necesito leerlos. La lectura es cuando yo no conozco los valores de las variables, ¿sí? Entonces aquí me voy a ir directamente al proceso. Área igual a base, que tenga base, por altura, y todo eso dividido entre 2, ¿ok? Base, que va a ser esto de aquí, altura, que va a ser esta de aquí, y el área que va a realizar el cálculo. Entonces, internamente lo que va a hacer el algoritmo va a ser multiplicar 8 por 15, ¿sí? Yo no le tengo que especificar los valores, ¿sale? Los valores ya están, no es necesario volverlos a escribir. Y el problema me dice visualice el resultado del área. Entonces nada más voy a indicarle que va a mostrar el valor del área. Y va a terminar. Y es todo, ¿sale? Su diagrama de flujo pues va a estar inclusive más sencillo. Igual, no voy a inventar figuras. Las figuras ya están. No necesito que las hagan bonitas o que les pongan contorno como de rayado, ¿sale? Eso no es ni nubecitas ni nada. Tienen que ser estas figuras como tales, ¿sale? Entonces, el inicio, obviamente. La fecha que me indica hacia dónde voy a leer el algoritmo. La declaración de mis variables y constantes, siempre en un rectángulo, ¿sale? Como si fuera un proceso. Y debe ser el rectángulo normalito, ¿eh? No el rectángulo que tiene las esquinas redondeadas, ¿sale? Entonces va a ser de tipo real y se va a llamar base igual a 8, altura igual a 15 y área, el único valor que no sé, ¿sale? La siguiente flechita. Okay. Ahora va a ser un proceso, ¿sí? Igual, el símbolo del rectángulo. Este que está aquí. Ok. Y va a ser área igual a base por altura entre 2. ¿Sí?
voy a mostrar el área. El símbolo para mostrar, recuerden que es ese rectángulo especial que tiene las esquinas estiradas, ¿sale? Y nada más le voy a indicar que va a mostrar la variable o el contenido de la variable área y termina la flechita y el símbolo para el fin, que es exactamente igual que el símbolo del inicio. Lo único que lo diferencia es la palabra que yo escribo dentro de él, ¿sale? Y eso era todo. El siguiente ejercicio es exactamente igual. El área de un cuadrado cuyo valor mide 20 centímetros y va a visualizar el área. Facilísimo, ¿sale? Yo ya sé que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces, ¿cómo calculo el área de un cuadrado? Igual al lado por lado, ¿sí? O lado al cuadrado, ¿ok? Entonces, mis datos de entrada, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser el lado, precisamente, que en este caso es un valor fijo, 20 centímetros, o 20, ¿sale? Vale 20. Mis datos de el proceso, ¿cuál va a ser? Pues cómo se realiza el cálculo del área de un cuadrado. Es igual al lado, lado por lado, ¿sale? ¿Cuál va a ser mi salida? Pues el cálculo del área, el resultado final, ¿sale? En este caso, lo que me regresaría en salida sería 400, 20 por 20, ¿sí? Ahora sí, el algoritmo. Primer paso, inicio. Segundo paso, mi declaración de variables. En este caso, pues son valores enteros, ¿sí? Lo puedo dejar como entero. Lado, que ya tiene un valor, 20. Y el área que no me la sé todavía, ¿sale? Igual, no es necesario que yo lea un valor porque ya lo tengo. Ya me dieron el valor del lado, ¿sale? Entonces voy a irme directamente al proceso. Voy a hacer el cálculo. Área igual al lado por lado, ¿sí? Hacer o calcular, ¿sale? Estos son verbos. Si se fijan, no es muy extenso lo que yo escribo entre los pasos del algoritmo. Nada más son como que palabras clave de lo que va a realizar. Y va a mostrar el valor del área. Y fin. Y es todo, ¿sale? De manera muy similar al ejercicio anterior. Entonces, el diagrama de flujo. El inicio con el óvalo, ¿sale? Porque se los repito para que no lo olviden, ¿sale? Y lo practiquen ustedes en sus ejercicios. Como si estuvieran haciendo una plana, ¿vale? La flechita, siempre la flechita, ¿sale? La declaración de variables, siempre el símbolo, el rectángulo. Rectángulo normalito, ¿sí? Van a ser de tipo enteras. El lado que ya está fijo, que vale 20, y el área que no me la sé, ¿sale? El proceso, de nueva cuenta, ¿por qué utilizo la lectura? Porque ya me dieron el valor fijo del lado, ¿sale? Si yo no supiera cuál es el valor del lado, entonces sí, realizaría una lectura, leer el valor del lado, ¿sale? Pero en este caso no, ya me lo dieron, no es necesario, es un ejemplo demasiado básico, ¿sí? Entonces me voy otra vez aquí. Entonces va a ser área al lado por lado, ¿sale? Ya aquí ya no pongo la palabra hacer, calcular, porque esto ya es un proceso. Yo ya sé que es un proceso, ¿sale?
Y ese proceso es un cálculo matemático. La flechita. Ahora sí, me dice mostrar el valor del área. Para mostrar, ya vimos que es ese rectángulo con las esquinas estiradas. ¿Sale? Ahí está. Y voy a mostrar área. La flechita. Ahí. Me equivoqué de tecla. Ahí está. Y voy a terminar con el óvalo. Otra vez. ¿Sale? Fin. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a revisar sus ejercicios y los van a corregir. ¿Sale? Chequen este video las veces que sean necesarias y corrijan sus ejercicios. ¿Vale? Y ahora sí, para pasar al siguiente tema, que son los contadores, acumuladores y interruptores, que son tipos de variables especiales, ¿sí? Los contadores es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante, de 1 en 1, de 2 en 2, dependiendo de lo que yo necesite realizar en el programa, ¿sí? Con los contadores deberemos realizar una operación de inicialización y posteriormente las sucesivas de incremento o decremento del contador. Inicialización quiere decir que ya van a tener un valor fijo desde el principio. Los contadores son sumas constantes, ¿sí? Entonces, en las sumas es recomendable que mis variables se inicialicen en 0. Para cuando se realice el primer cálculo, pues ya tome el valor original, ¿sí? Si va a ser un incremento en 1, si yo pongo contador igual a lo que tenga contador más 1, ¿sale? Y el primer valor de contador en la inicialización va a ser 0, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer internamente? Va a ser 0 más 1, pues ya contador va a valer 1, ¿sale? Es una manera también de limpiar variables o de restablecerlas. En cuanto a los incrementos o decrementos del contador, puesto que la operación de asignación admite que la variable que recibe el valor final de una expresión intervenga en la misma, se realizarán a través de este tipo de instrucciones de asignación de la siguiente manera. El nombre del contador es igual al nombre del contador más un valor constante, ¿sale? Este aumento puede ser un decremento, en lugar del símbolo de más puede ir al símbolo de menos, ¿sale? Eso es dependiendo. Los acumuladores o las sumatorias o multiplicar varios valores dentro de un programa, ¿sí? Son variables cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad variable. Necesitan operaciones de inicialización, ¿sí? En este caso dice la inicialización igual. Si es una sumatoria, toda la variable va a inicializar en 0, ¿sí? Pero aquí dice que también que un acumulador puede ser una multiplicación. En el caso de las multiplicaciones, la inicialización, siempre es en 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo multiplico cualquier valor por 0, siempre me va a dar 0, entonces no va a funcionar. En cambio, si yo realizo una multiplicación por 1, en el primer paso, cualquier número multiplicado por 1, pues siempre va a ser ese valor. 1 por 8, 8. 1 por 10, 10, ¿sale? Y los interruptores es una bandera, un switch, es un límite. Por ejemplo, si yo quiero mostrar la secuencia de, mostrar la secuencia de los números del 1 al 10, yo necesito un interruptor que me diga, ya llegaste al 10, ya no vas a mostrar más valores, ¿sale? Estos valores pueden tomar valores de verdad y falso a lo largo de la ejecución del programa, comunicando así información de una parte a otra del mismo. Pueden ser utilizados para el control de los bucles o ciclos, ¿sí? Y
Para los interruptores necesitamos un nuevo símbolo en los diagramas de flujo, que es el rombo, la toma de decisiones, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo básico, ¿vale? La secuencia que muestra la secuencia de números del 1 al 10, ¿sale? Entonces, mis datos de entrada. ¿Cuáles van a ser mis datos de entrada? La secuencia o la variable que me va a dar esta secuencia, ¿sí? En este caso yo le voy a nombrar contador, porque en realidad va a ser un contador, ¿sale? Va a ser un contador. Y va a empezar en 0, siempre. Es la inicialización, recuerden. Mi proceso va a ser, en realidad va a ser una sumatoria de 1 en 1, desde el 1 hasta el 10, ¿sale? Entonces, eso va a ser, lo va a ser en realidad la variable contador, no voy a necesitar otra, ¿sí? Esa va a ser, mi proceso, ¿ok? Por eso se les llama contadores, porque me van a contar dependiendo cuáles van a ser los valores que se van a involucrar en mi algoritmo, ¿sí? Y mi salida, pues va a ser la secuencia del 1 al 10, en serio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo quiero que me muestre esos valores, ¿sí? Ahora sí. Inicio. Mi declaración. Van a ser de tipo enteras, ¿sale? Si se fijan no hay decimales, entonces entero. Va a ser contador y la inicialización del contador va a ser en 0, ¿sale? No voy a tener una lectura como tal, todo me lo va a dar la variable contador. Entonces, yo aquí tengo que ver si este contador no ha llegado a 10 para que siga mostrando la secuencia, ¿sí? Entonces, voy a necesitar la sentencia sí. Si contador es igual a, es menor o igual a 10, entonces va a realizar algo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a realizar? No necesito ¿Qué es lo que va a realizar? Si contador es menor o igual a 10, entonces voy a mostrar, voy a incrementar primero, ¿sale? Para que sea 1, porque quiero la secuencia del 1 al 10. Contador es igual a contador más 1, ¿sale? Y ahora sí, voy a mostrar contador, ¿ok? Y aquí fin de sí, ¿sale? El siguiente valor quiero que continúe con la numeración, ¿vale? Y eso es lo que va a realizar. Y voy a terminar. ¿Por qué? Porque todo va a estar en esto. Entonces, de manera continua se va a incrementar. Yo puedo tener incluso aquí una variable de validación o una tabla de verdad que yo pueda aquí hacer. No sé si se vaya a ver mejor. Contador 8. Que tenga todos los pasos. Por ejemplo, contador en un principio vale 0, ¿sale? Después me dice, si contador es menor o igual a 10, 0 es menor o igual a 10, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a incrementar a 1. Contador es igual a lo que tiene contador
que en este caso en un principio es 0, más 1, pues va a ser igual a 1, ¿sale? Y lo voy a mostrar. Después, repetir, ok, repetir, sí, repetir, fin de repetir. Recordemos que es un ciclo, ¿sí? Repetir. Entonces, como no ha terminado o todavía no se cumple esta condición, porque contador es igual a 1, pues va a volver a entrar aquí, ¿sale? Por eso se le llaman ciclos. Entonces, contador que vale 1 es menor o igual a 10, sí. Entonces, contador va a ser igual a lo que tenga, lo que ya tenía, que en este caso ya es 1, más 1, ¿sí? Que en realidad pues va a ser 2, ¿sale? Y va a mostrar contador, va a mostrar el 2, ¿sale? Como todavía no llega a 10, pues se va a volver a repetir, por eso se llama ciclo repetir, ¿sale? Contador que vale 2, ¿es menor o igual a 10? Sí, todavía. Entonces va a ser contador igual a lo que tiene contador, que en este caso es 2, más 1. Y se va a hacer 3, ¿sale? Y así consecutivamente. Ahora supongamos que ya vamos en, que ya entramos, que ya avanzamos, ¿sí? Y que ya vamos en el 9, ¿sale? 1, 1 y se va a hacer 10, ¿sí? Supongamos. Como todavía es igual a 10, pues va a volver a entrar, ¿sí? Va a decir, menor a 10. Bueno, sí. Contador 10 es menor o igual a 10, sí. Entonces, se va a incrementar el contador en 1. Y aquí es en donde ya el problema ya está. 10 más 1, 11. ¿Sale? Y va a mostrar el 11. Entonces aquí yo tendría que modificar esta condición, ¿sale? Lo voy a dejar así de momento. Entonces va a mostrar 11, se va a terminar. Entonces, contador termina con 11. Entonces aquí me va a preguntar, ¿11 es menor o igual a 10? No, ¿sale? Ya es mayor. Entonces va a terminar, ¿sale? Para que me muestre exactamente hasta los 10, yo aquí tengo que cambiar la condición, que en lugar de que sea menor igual, que sea menor, ¿sale? Y ese es el algoritmo. A esto que yo hice aquí se le llama tabla de verdad, ¿sí? En donde yo voy validando que las variables en realidad hagan lo que yo quiero que hagan, ¿sale? Entonces lo voy a eliminar. Ahora voy a hacer el diagrama de flujo. El diagrama de flujo. Igual voy a poner el símbolo del inicio. ¿Sí? La flechita, eso no ha cambiado para nada. El apartado de la inicialización tampoco ha cambiado hasta el momento. Sin normales, ¿sale? Contador igual a 0, ¿vale? La flechita. Ahora viene lo interesante. Aquí sí necesito yo algo que me realice este ciclo, ¿sale? Para ello voy a utilizar la figura del rombo. Ay, me equivoqué. Formas. Voy a tomar una decisión. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Si contador es menor
a 10. Ahí. A 10. ¿Sí? Si contador es menor a 10, voy a dibujar una flechita para acá. Ay, pero esta no. Bueno, esta. Más fácil, la copio. ¿Vale? Las decisiones siempre tienen dos caminos. El de sí y el del no. Lo que pasa de la parte afirmativa y lo que pasa del lado negativo. ¿Vale? Entonces, si es un sí, este va a ser mi lado del sí. Y este va a ser mi lado del no. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero vamos por el lado del sí. El sí, nada más que sin contorno. Por favor, es una simple palabra. ¿Sale? Si es un sí, ¿qué es lo que va a realizar? Va a hacer este proceso, ¿sí? Contador igual a contador más 1. ¿Sale? Contador es igual a contador más 1. ¿Ok? Y va a mostrar lo que dice contador. Entonces aquí va a mostrar el de la lectura. ¿Sale? Mostrar contador. ¿Ok? Ahora, para hacer yo esta secuencia, porque de aquí se tiene que volver a repetir y se tiene que volver a repetir hasta que la condición se cumpla. ¿Ok? Para ello, la flecha va a cambiar un poquito. Entonces, primero voy a dibujar una línea hacia abajo. ¿Sí? Después voy a dibujar otra línea hacia acá. ¿Sí? Otra línea hacia acá. ¿Sí? Y finalmente la flecha hacia acá. ¿Vale? Por eso les hago hincapié de que las flechas me van a indicar el sentido en el que se va a leer el algoritmo, porque más bien el diagrama de flujo, porque un diagrama de flujo se puede leer de diferentes maneras. ¿Qué le estoy indicando aquí? Que una vez que lo muestre, se va a volver a regresar a la decisión, ¿sí? En este caso, pues ya contador ya se va a incrementar y pues ya cambiaría de valor, ¿sale? ¿Qué va a pasar del lado del no? Muy interesante. Pues cuando ya termine de contar esos 10 elementos y que ya los haya mostrado, simplemente va a terminar el algoritmo. Ay, creo que lo hice muy grande. ¿Vale? Va a terminar. ¿Ok? Y así quedaría el diagrama de flujo. Si se fijan, ya vamos aumentando poquito a poquito de nivel. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo mostrar la secuencia de números del 1 al 10. ¿Sale? Necesito un ciclo. Ese ciclo en diagramas de flujo representa a través de los rombos, que son decisiones. ¿Sí? Y ahora, aquí, este contador me está funcionando como contador y si se fijan me está funcionando como un interruptor. ¿Por qué? Porque en el momento en el de que contador vale 11 ya no va a realizar esto, ¿sí? Sino que se va a salir, nada más, ¿sale?
¿Cuál es la diferencia con un acumulador? Supongamos que yo de estos números quiero realizar la sumatoria de la secuencia de los números del 1 al 10, ¿sí? Entonces, muestre la secuencia y al final muestre la sumatoria de dichos números y el producto, para aumentarle todavía un poquito más, ¿vale? Esto es lo nuevo que le agregué, no se me vayan a confundir, ¿sale? Dice que al final, quiere decir que lo voy a hacer aquí. Voy a modificar, voy a hacer la sumatoria. Entonces aquí en contador voy a tener sumatoria, que igual, como les dije, cuando son sumatorias siempre se inicializan en 0, ¿ok? Producto, el producto es la multiplicación de esos números, ¿ok? Producto se va a inicializar en 1 para que no me afecte la multiplicación. Entonces aquí voy a tener entero contador, sumatoria, y producto. Igual hago, ¿vale? Les voy a ir marcando con un color diferente lo nuevo que le estoy agregando, ¿vale? Esto sigue igual, el proceso, la sumatoria. Entonces voy a tener el contador, voy a tener la sumatoria. ¿Cuál es la diferencia con un contador? De que voy a realizar la sumatoria de los valores de la secuencia y esos valores están en contador, ¿sale? Y voy a hacer también el producto, aquí mismo, producto es igual a lo que tenga producto, pero en lugar de una sumatoria es una multiplicación por lo que tenga contador, ¿sale? Estos son los nuevos valores. Ahí está. Dice que al final va a mostrar la sumatoria y va a mostrar el producto. Entonces aquí mostrar sumatoria y mostrar, ay no, ya no, y sumatoria y producto, ¿sale? Nada más. Entonces aquí igual va a surgir un cambio. En este del proceso, yo puedo tener un símbolo del proceso para cada operación o en un solo símbolo del proceso englobar todas las operaciones, ¿sí? Siempre y cuando sean operaciones diferentes. En este caso, ese es el primero. Pues sumatoria es igual a sumatoria más contador. No veo. Déjame hacer tal espacio. Un poquito más chiquito. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más ancho para que se anote. Ahí está. Ok. Y falta el producto. Producto igual a lo que tenga producto por contador. ¿Sale? Estos son los que yo acabo de agregar ahorita. ¿Ok? No estaban antes. Y aquí se va a ver afectado, claro que sí. Ay. Voy a hacerlo más pequeñito, así. Aquí ya mostré la secuencia de los números, pero también debo demostrar al final la sumatoria y el producto. Igual voy a utilizar el símbolo para mostrar otra vez. Ahí.
si dibujé el correcto. Este. De aquí. Así. Voy a mostrar sumatoria y producto. Sumatoria y producto. Esto ya se ve. Y ahora sí voy a terminar. ¿Vale? ¿Por qué quise hacer esta modificación? Porque lo van a necesitar en los ejercicios que ustedes van a hacer en la actividad 1 del bloque 2 en la página 11, ¿sí? Aquí dice que van a realizar estos 3 ejercicios, ¿sí? El primero, se desea calcular la suma de los números pares e impares comprendidos entre 1 y 100, ¿sale? Yo ya hice aquí una secuencia del 1 al 10. Ustedes van a hacer una secuencia del 1 al 200, ¿sí? Tienen que analizar bien el problema. ¿Por qué? Porque el análisis del problema es precisamente esta parte, ¿sale? Identificar cuáles son los valores de entrada, cuál es el proceso y cuál va a ser la salida. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer el algoritmo como yo lo hice aquí y van a realizar el diagrama de flujo correspondiente. Aquí tienen que analizar qué es lo que hace a un número que sea par y qué hace que un número sea impar, ¿sí? En el 2 van a realizar la sumatoria y el producto de los números pares entre 20 y 400, similar a este primero y similar a lo que yo hice aquí con la sumatoria del producto, ¿sale? Después van a leer 500 números enteros y van a obtener cuántos son positivos, ¿sí? Tienen que saber cómo sé que un valor es positivo, ¿sí? ¿Cómo? Pues que sea mayor que 0, ¿sí? Cualquier número menor a 0 es un número negativo, ¿sale? Entonces es lo que ustedes van a analizar y es lo que ustedes van a realizar. Creo que sería todo. Es la sesión más larga que he dado hasta el momento. Cualquier duda o comentario, pues me lo comentan, ¿sale? Bye.